Bajo el control del cartel, los vendedores de este mercado comercian con algo más que productos. Comercian con miedo. Cada uno baja la cabeza y paga por protección, consciente de que una sola palabra equivocada podría hacer que desaparezca para siempre. Pero el cartel ignora un hecho crucial. No todos los vendedores son presas. Entre los comerciantes atemorizados, unos cuantos observan en silencio, esperando. No son vendedores corrientes, son operativos de Delta Force infiltrados en el mercado con un único propósito. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde nos sigues. Si esta historia te engancha, suscríbete, porque vendrán más misiones de alto riesgo. Comencemos. Tarde en la noche, el mercado fronterizo yacía sumido en sombras. La mayoría de los puestos habían cerrado, dejando tan solo a unos pocos vendedores exhaustos empacando sus productos restantes a la tenue luz de faroles parpadeantes. Las sombras se alargaban sobre el pavimento agrietado, y un silencio sepulcral flotaba en este lugar normalmente bullicioso, apenas roto por el zumbido lejano de insectos y el eco esporádico de pasos sobre el suelo polvoriento. Cajas de madera vacías y embalajes abandonados se apilaban en los pasillos, dando a la escena un aire desolador. Bajo este manto de silencio, estaba a punto de desarrollarse un espectáculo siniestro. Un pequeño grupo de hombres vestidos de negro emergió de un callejón arrastrando a un individuo tembloroso, de unos 40 años, con el rostro hinchado y lleno de moretones, y las muñecas atadas tras la espalda. Un hilo de sangre le resbalaba por el labio partido. Aún quedaban algunos vendedores trabajando hasta tarde, pero al ver al grupo, se agacharon tras sus puestos o simplemente dieron la espalda, reacios a intervenir. Algunos se taparon la boca para ahogar sus gritos, conscientes de que el destino de la víctima estaba sellado. De pronto, apareció una figura más imponente desde el mismo callejón, Elo. Avanzó con calma teatral, quitándose un par de guantes de cuero. Una mano sostenía una pistola cromada, la otra, un teléfono cuyo brillo resaltaba en la oscuridad circundante. Sin pronunciar palabra, lanzó el teléfono al suelo. El dispositivo chocó contra el cemento y quedó con la pantalla encendida, mostrando un hilo de mensajes dirigidos aparentemente a un destinatario misterioso. La mirada de Elo recorrió a los pocos testigos y una sonrisa irónica se curvó en la comisura de sus labios. Irradiaba esa confianza nacida de una crueldad sin límites. Carraspeando, se dirigió con voz casi amistosa a los aterrados vendedores. ¿Quién de ustedes? Preguntó con suavidad. Ha estado hablando con el gobierno. Se hizo un silencio asfixiante en el mercado, como si el mismo aire se hubiese retirado. Nadie se atrevió a responder. El hombre atado, con los ojos desorbitados por el terror, empezó a balbucear, intentando salvar su vida. Yo, no sé nada. Solo vendo. No tengo idea. Elo bufó con desprecio, sacudiendo la cabeza como si estuviera decepcionado. Luego, con una sonrisa burlona, se hizo a un lado, dejando espacio para que otra figura emergiera de la penumbra. El lobo, el jefe del cartel, el hombre del que se rumoreaba que manejaba todos los asuntos ilegales en la región. Alto, corpulento y con cada movimiento emanando autoridad, no dijo ni una sola palabra. Se limitó a asentir una vez, con frialdad. Ese gesto breve lo decía todo. Uno de los secuaces de Elo levantó la pistola y disparó una sola vez. El estruendo sacudió la tranquila noche y reverberó en las paredes de metal corrugado. El prisionero cayó al suelo, y la sangre tiñó el pavimento. Algunas personas soltaron gritos agudos y corrieron hacia la oscuridad. Otras simplemente se quedaron paralizadas, con el horror pintado en el rostro. Elo miró a los asustados comerciantes y golpeó con suavidad su arma contra su muslo. Su tono, al hablar, era amistoso en apariencia, pero daba escalofríos.
Dijo, señalando el cadáver con un ademán casual, es el precio de la traición. El que quiera seguir su camino estúpido, terminará así. Sonrió y giró sobre sus talones. Con un leve gesto de la muñeca, ordenó a sus hombres que se marcharan. Elo y su séquito se alejaron con paso tranquilo, dejando tras de sí el eco de sus pisadas y un recuerdo imborrable de terror. El cuerpo yacía inmóvil en medio del pasillo desierto, una advertencia brutal para cualquiera que albergara pensamientos de rebelión. No muy lejos, oculto tras un viejo puesto de madera, Gabriel Gab Álvarez contempló la escena a través de unos binoculares de visión nocturna. Exhaló con fuerza por la nariz. A través de su auricular oyó la voz tensa de Rafa Herrera. «Está muerto», susurró Rafa, con la frustración evidente. «No pudimos salvarlo. Maldita sea». A un lado de Gab estaba Isabella y Simones, quien fingía ser vendedora de hierbas medicinales. Bajo su túnica guardaba un cuchillo de combate. Su mandíbula se tensó, aunque el rostro permaneció inexpresivo. Sus ojos, en cambio, destellaban con furia contenida y una determinación gélida. A través del mismo canal encriptado escuchó la voz de Miguel Mick Roas, que lanzó un suspiro de resignación. «Si hubiésemos abierto fuego en ese momento», dijo Mick en voz baja, «todo el mercado se habría convertido en un campo de batalla». Gab observó la expresión de Elo, que irradiaba satisfacción mientras dominaba a la multitud con el terror. Contuvo las ganas de tomar un rifle y volarle la cabeza allí mismo. Pero no. La misión no buscaba generar caos indiscriminado. Al menos, no todavía. Elo se marchó con sus hombres, y los pasos y murmullos se apagaron por completo. Entonces Gab hizo una seña a Izzy y se dirigió con sigilo a la forja de Mick, en un rincón apartado del mercado, ideal para hablar sin ser vistos. Rafa entró por la puerta trasera, llevando su rifle francotirador envuelto en arpillera para ocultarlo de miradas curiosas. Lo dejó contra la pared, los brazos cruzados con obvia irritación. «Él era nuestro mejor contacto», murmuró con amargura. «Si perdemos la confianza de los lugareños, no obtendremos más información. Nadie querrá hablar tras esta exhibición de violencia». Izzy asintió, con el ceño fruncido. «Tendríamos que haber intervenido». Gab fue el último en entrar. Cerró la puerta y encendió una lámpara de luz amarillenta, que iluminó los rostros preocupados de su equipo. Mick, recostado contra su banco de trabajo, con los brazos cruzados, soltó. «¿Sabes cuántos hombres había? Si disparábamos, habría ocurrido una masacre. Nos dijeron que reuniéramos información y averiguáramos dónde se esconden, cómo se financian. Acabar con ellos ahora levantaría sospechas en toda la región». Izzy abrió la boca para replicar, pero Gab levantó la mano para imponerse. «Hicimos lo que debíamos», dijo con voz firme. Las órdenes eran claras: reunir datos, confirmar las rutas de suministro, atacar únicamente cuando podamos dar un golpe decisivo. El gobierno quiere información, no un montón de cadáveres que alerten a toda la zona. Cayó un silencio incómodo. Finalmente, Rafa se dejó caer contra una estantería metálica. «Odio sentirme impotente». Izzy, con los brazos cruzados, asintió. «Y ahora, después de lo que pasó, Elo sospechará que alguien filtre información al gobierno. Los va a aplastar a todos si hace falta». «¿Qué sigue?» Mick soltó un bufido, alzando la mirada hacia la bombilla. «Pues irá tras las caras nuevas. Cualquiera que no tenga un largo historial aquí. O sea, nosotros». Gab caminó por la forja, esquivando montones de metal y herramientas a medio forjar. «No podemos dejar que nos descubran. Quizá esto sea una oportunidad. Si Elo se vuelve paranoico, podría cometer errores, o alguno de sus subalternos podría hacerlo. La pregunta es cómo aprovechamos esos errores».
El grupo se quedó callado nuevamente, sintiendo el peso de la misión como un yunque sobre ellos. Hasta ahora, sabían que Elo era el brazo fuerte del cartel y el lobo el verdadero jefe. Pero la estructura completa de la organización, sus rutas de contrabando, operaciones de lavado de dinero y depósitos, seguía siendo un misterio. Necesitaban más información y la necesitaban pronto. Mick fue el primero en romper el silencio. ¿Y si nos acercamos directamente a Elo? Gab lo pensó un instante y asintió con gravedad. Si podemos. Es nuestro mejor camino hacia el lobo. Si lo acorralamos o lo manipulamos, quizá obtengamos lo suficiente para desmantelar la operación. Izzy dio un paso al frente. Sabes que eso es arriesgado. En cuanto hagamos un movimiento, podríamos quedar expuestos. Gab respiró hondo, la rabia por la muerte que presenció aún ardiendo en su interior. Él ya amenazó a todo el mercado. Nadie está a salvo. No pienso quedarme de brazos cruzados viendo cómo ejecutan gente de nuevo. Rafa e Izzy intercambiaron miradas con Mick. De acuerdo, dijo Rafa, con un matiz de rendición. Hagámoslo antes de que se les ocurra eliminarnos a nosotros. Se agruparon en torno a la forja, forjando un plan. Gab esbozó los detalles. Objetivo: forzar o capturar a Elo antes de que inicie una purga completa. Riesgo: si fallan, el cartel descubrirá su presencia. Recompensa: si triunfan, se abrirá la ruta hacia el lobo y darán un golpe casi mortal al liderazgo del cartel. Mick rebuscó entre chatarra y cajas de herramientas, sacando un dispositivo con antena. Para acorralarlo, necesitamos comunicación constante. Este transmisor encriptado rebota la señal en una red local que construye. Así nos mantendremos fuera del radar del cartel por un tiempo. Izzy asintió, mirando a Rafa. También necesitamos ojos en el perímetro. En cuanto Elo note algo raro, llamará a refuerzos. Rafa dio vueltas a una bala en sus dedos, inquieto. Me apostaré en un punto elevado con mi rifle. Si llegan refuerzos, me encargo, siempre que tenga una línea de tiro clara. Gab deslizó la mano por una vieja mesa, alzando un mapa arrugado del mercado, con filas de puestos, pasillos estrechos, bodegas. Aquí suelen estar los hombres de Elo, en ese viejo almacén. Extorsionan y se reúnen con los vendedores. Podríamos montar una distracción o emboscada. ¿Distracción?, inquirió Mick, alzando una ceja. Gab esbozó una leve sonrisa. Estamos en una forja. ¿No? Seguro se te ocurre algo, de fuego. Mick vio por lo bajo. Tengo algunas ideas. Dame un día y monto algo que capte su atención. Sin pasarte, advirtió Izzy. No queremos incendiar medio mercado. Estamos aquí para proteger a la gente, no para arruinar sus vidas. Todos asintieron en acuerdo. Se citaron antes del amanecer para reunir suministros y ultimar detalles. Uno a uno, se dispersaron por las laberínticas callejuelas. Gab echó un vistazo por encima del hombro para asegurarse de que nadie los seguía, y se fundió en la oscuridad con los demás. Mientras se separaban, un silencio decidido se asentó sobre ellos. Aquella ya no era una simple misión de vigilancia. Estaba en juego la vida de personas inocentes. Las órdenes del gobierno de observar y no intervenir habían sido superadas por la brutal realidad. El cartel sembraba terror sin límites y ellos serían el escudo que el mercado necesitaba, o morirían en el intento. Justo en la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, este extenso mercado es un estudio de contrastes. De día, resuena con comercio legítimo, frutas, verduras, ropa, artículos para el hogar y artesanías. Las familias acuden en busca de ofertas, los niños corretean jugando, y el aire se impregna del aroma de comida callejera asada y especias. Sin embargo, hay una corriente siniestra debajo de esa vida cotidiana.
Desde hace años, un cartel implacable controla la zona. Lo que antes era un lugar para que los comerciantes ganaran el pan honradamente se ha convertido en un canal para contrabando ilegal, drogas, armas, dinero sucio. Muchos puestos que parecen legítimos de día sirven por la noche como puntos de transferencia. Cargamentos enteros pasan por pasadizos ocultos, envíos camuflados y transacciones codificadas. Ningún vendedor se libra del yugo del cartel. Quien paga las cuotas de protección mantiene una paz precaria, y quien se niega sufre represalias inmediatas y brutales. Corren rumores de gente que desaparece en la noche, sin dejar rastro. Las familias viven con temor constante, sin saber si el día de mañana traerá la ira del cartel. En este ambiente precario, la valentía suele verse superada por el miedo. El resultado es un lugar tan vibrante como atormentado. Un mercado de coloridas banderolas y rincones secretos, donde los niños ríen mientras hombres armados acechan en segundo plano. Y en el centro de todo se encuentra Elo, el rey invisible de este reino de contrabando, y su mano de hierro, el lobo. Trabajando de incógnito en este entorno dominado por el terror hay 4 individuos que pocos sospecharían de nada especial. Gabriel Gab Álvarez. Identidad aparente. Un carnicero tranquilo y algo hosco, que vende cortes de carne. Rol real. Oficial al mando de esta célula de Delta Force. Personalidad, de Temple Férreo, forjado por años de entrenamiento especializado. Dividido entre las órdenes recibidas y la furia moral que le provoca la crueldad del cartel. Miguel Mick Roas. Identidad aparente. Un herrero local que repara herramientas agrícolas y fabrica baratijas de metal. Rol real. Experto técnico, diestro en demoliciones, dispositivos de vigilancia y armamento improvisado. Personalidad. Humor sarcástico que oculta la gravedad de las misiones. Ingenioso bajo presión. Rafael Rafa Herrera. Identidad aparente. Un humilde vendedor de frutas y verduras. Rol real. Francotirador y especialista en reconocimiento. Maestro en disparos silenciosos y análisis de terreno. Personalidad, intenso. Impulsado por una venganza personal contra las organizaciones criminales. Se preocupa mucho por las vidas civiles en peligro. Isabella I. Cimones. Identidad aparente. La amigable mujer que vende remedios herbals y tisanas medicinales. Rol real. Médico de combate y experta en operaciones psicológicas. Personalidad. Serena y empática, pero implacable ante las amenazas. Sabe leer y manipular a la gente cuando es necesario. Estas 4 personas fueron enviadas por las autoridades para desmantelar el cartel sin desencadenar un incidente internacional. El plan, reunir datos sobre las rutas, métodos y finanzas del lobo, y cuando tuvieran todo listo, realizar un golpe quirúrgico, minimizando bajas colaterales y evitando convertir el mercado en un campo de batalla. De forma oficial, la Delta Force debía observar, recabar información, identificar a los cabecillas y avisar al gobierno en el momento adecuado. De forma extraoficial, sus convicciones personales les dificultaban quedarse de brazos cruzados ante la brutalidad del cartel. El asesinato que presenciaron, la fría ejecución de un hombre sospechoso de traición, fue la gota que colmó el vaso. Sospechas del cartel. Con la última acción de Elo, saben que el tiempo se les acaba. Si el cartel empieza a investigar a fondo a los nuevos vendedores, descubrirán su tapadera en cuestión de días o incluso horas. Imperativo moral. Ver a tantos inocentes vivir bajo amenazas constantes ha encendido su sentido del deber. Delta Force no fue entrenada para mirar impasible. Riesgo de conflicto abierto. Si actúan, el cartel responderá con violencia desmedida. El mercado podría convertirse en un baño de sangre si todo se maneja mal. Sin embargo, quedarse de brazos cruzados tampoco es opción. Así que la misión evoluciona.
atacar a el perro, Elo, o crear una situación que lo obligue a salir de las sombras y obtener la información necesaria para derribar a el lobo. Cada hora que pasa permite al cartel reforzarse o ejecutar más inocentes. Los riesgos son enormes, pero ese es el entorno para el que Delta Force fue entrenada. Poseen la habilidad, la determinación y el factor sorpresa, por ahora. En un lugar donde reina el miedo, donde el cartel ha tejido su influencia en cada transacción, cada error puede ser fatal, o cada éxito, la esperanza de un futuro sin terror. Cuando las sombras de la noche se diluyen ante la llegada del nuevo día, se preparan para hacer lo que mejor saben: adaptarse, vencer y proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. La pregunta es cuántas vidas se perderán antes de que asesten el golpe final al reinado de terror del lobo. El amanecer llegó demasiado pronto al mercado fronterizo. El horror de la violencia de la noche anterior se sentía en cada esquina. Al abrirse los puestos, un silencio sombrío invadió lo que solía ser un centro comercial bullicioso. Los niños que jugaban corriendo ahora se aferraban a sus padres. Los vendedores veteranos apenas se atrevían a intercambiar miradas. Era como si una pesada nube de temor sofocara toda posibilidad de diálogo. Gab, disfrazado de carnicero discreto, percibió esa tensión. Detrás de su puesto, acomodaba cortes de carne lentamente, mientras escudriñaba el mercado con fingida curiosidad. El contraste era impactante. Donde antes la gente regateaba en voz alta, ahora evitaba mirarse a los ojos. Pronto se supo la razón de ese cambio. Él lo había distribuido a sus hombres por todo el mercado. No mostraban sus armas abiertamente, pero se notaba el bulto bajo la chaqueta y la mano presta a desenfundar ante la menor provocación. Cualquier cliente que se acercaba a un puesto era recibido con miradas suspicaces y preguntas intimidantes sobre su identidad o sus intenciones. A quien no respondía bien, lo acompañaban amablemente a una inspección. Más tarde, se escuchaban rumores de gritos procedentes de un edificio con las ventanas selladas. Rafa, en su puesto de verduras, apenas disimulaba su indignación. Esperaba de un momento a otro que algún matón se acercara a examinarlo, y ocurrió. 3 tipos con aspecto hosco se detuvieron frente a él, mirando los tomates y pimientos con la misma desconfianza con la que evaluaban su expresión neutra. Uno de ellos, un corpulento bravucón, gruñó: «¿Nuevo por aquí, amigo? Llevo unas semanas viéndote». Rafa inclinó la cabeza con cortesía. «Vine de otra ciudad, al norte. Me dijeron que aquí se vende mejor la verdura. O eso creí». El matón olfateó con desdén. «¿Tienes tu permiso?». Rafa entregó un papel arrugado que supuestamente avalaba su derecho a comerciar. Un documento oficial, aunque falsificado por los recursos de Delta Force. El hombre lo leyó con gesto torcido y se lo devolvió. Se quedaron un rato, como si olieran que algo iba mal, pero sin pruebas concretas acabaron marchándose para molestar otro puesto. Elo se paseaba por el mercado con paso firme. Gab lo observó detenerse ante el puesto de una anciana que vendía especias, revolviendo sus productos con brusquedad. «¿De dónde sacas tu mercancía?», soltó, esparciendo un puñado de chiles al suelo. «De una granja del otro lado de la frontera», balbuceó la mujer. «Llevo años comprándoles, se lo juro». «Cállate», ladró uno de los matones. «La próxima vez traes a ese proveedor. Queremos hablar con él». Terminaron convenciéndose de que no era amenaza y siguieron, pero el mensaje quedó claro. Ningún negocio estaba a salvo. Ninguna transacción o rutina cotidiana escaparía a la supervisión del cartel. Para mediodía, el mercado parecía un puesto de control militar más que un lugar de trueque. El operativo de Elo se dividía en 3 pasos. Revisión de cada forastero.
Todos los que acababan de llegar o no tuvieran pasado claro eran llevados a un edificio cercano para interrogarlos. Inspecciones sorpresa. Hombres armados iban de puesto en puesto, buscando armas ocultas o documentos sospechosos. El que protestaba recibía una paliza pública para que el resto aprendiera. Investigar los contactos del hombre asesinado la noche anterior. Cualquiera que se hubiera relacionado con el difunto era interrogado duramente. Los pocos que volvían aparecían con moretones y miradas vacías, negándose a hablar de lo ocurrido. Para la célula de Delta Force, era cuestión de tiempo que los investigaran. Llevaban poco tiempo en el mercado. Gab con su carnicería de apenas un mes, Mick con su forja recién instalada, Rafa vendiendo verduras sin clientes de toda la vida y el puesto de hierbas de Izzy que nadie recordaba de antes. Mick fue el primero en pasar una prueba. Estaba martillando un metal cuando dos matones aparecieron en su taller. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, inquirió uno con curiosidad amenazante. Mick, chorreando sudor, respondió con indiferencia: de mi padre y mis tíos. Somos herreros hace generaciones, en las montañas. Lo evaluaron con la mirada. Mick siguió martillando sin aparente preocupación. Al final se fueron, visiblemente desconfiados, pero sin pruebas para detenerlo. Mick suspiró aliviado. Había pasado el primer obstáculo. Izzy también sintió la presión al notar a varios hombres rondando su puesto, examinando las hierbas secas con recelo. ¿De dónde sacas estas plantas?, le preguntó uno, insinuando que tal vez las usaría para envenenar al cartel. Izzy forzó una sonrisa. De una granja local de hierbas. Nada raro. ¿Quiere probar un té? Aunque se fueron, comprendió por sus miradas que regresarían. Gab era vigilado con particular atención. Él lo tenía marcado en la mira a ese nuevo carnicero y de seguro lo visitaría en persona. Ni Rafa ni Izzy le perdían ojo, listos para advertirle por el auricular cuando él se acercase. De momento, Gab seguía con su farsa, alegando que aquel mercado era más rentable. Pero, ¿hasta cuándo? Sabían que en cuanto uno de los matones encontrara algo sospechoso, un radio encriptado, un arma poco convencional o documentos falsos, su tapadera se iría a pique. Él no se conformaría con hablar si descubría infiltrados. Y no le bastaba a él con vigilarlos. Tras la ejecución de la noche anterior, pretendía infundir más terror aún, poniendo a prueba a los comerciantes nuevos. Prueba 1. Reparación en la forja. Mick engrasaba una pieza cuando 3 matones trajeron un machete astillado. «Repara esto», exigieron. «Déjalo como nuevo». Mick evaluó la rotura, consciente de que un herrero verdadero podría arreglarla con tiempo. Se arriesgó. «Puedo hacerlo, pero me llevará un rato. Esperaremos aquí. Más te vale que quede bien o sabremos que eres un farsante». Con el corazón en un puño, Mick encendió la forja, usando sus conocimientos técnicos para disimular su habilidad real. Tras una hora de martilleo, templó el acero en aceite y entregó la hoja renovada. Uno de los hombres la revisó bajo la luz, comprobó el filo, y con un gesto rudo dio su aprobación. Se marcharon, aunque con una mirada de recelo. Prueba 2. Reparto para Rafa. Un teniente de rostro adusto le dio a Rafa un paquete discreto con direcciones escritas en un papel arrugado. «Llévalo al otro lado de la frontera. Si no entregas o te niegas, sabremos que eres un mentiroso». Rafa, conteniendo la adrenalina, se encogió de hombros. «Está bien, mientras paguen mejor que el último trabajo». El teniente rió sin humor. «Si lo haces bien, habrá más». Rafa no pensaba cumplir. Condujo por caminos secundarios hasta llegar a un punto de entrega previamente seleccionado y colocó un rastreador en el paquete, para que las autoridades pudieran incautarlo más tarde. Volvió al mercado, fingiendo que había completado la tarea.
El teniente le dio un lacónico asentimiento. Superada la prueba, por ahora. Prueba 3. Habilidades carniceras de Gav. A mediodía, Elo se presentó con un grupo de hombres y un chivo vivo, atado y aterrorizado. Si de verdad eres carnicero, demuéstralo, ordenó. Despelleja a este chivo aquí, ahora. La gente se arremolinó en torno al puesto, tensa. Izzy y Rafa observaban a un costado, listos para actuar. Mick, con sus herramientas, también se acercó por si hacía falta intervenir. Gav respiró hondo y miró a Elo sin temblar. Con gestos rápidos y precisos, sacrificó al animal de la forma más humanitaria que pudo bajo las circunstancias, luego lo desangró y lo despellejó con destreza profesional. Mostró los cortes con sorprendente orden. Elo contempló la escena con atención. Al final, asintió con un deje de admiración. Conoces tu oficio. Aunque la sospecha no se disipó del todo, Gav intuyó un brillo en los ojos de Elo que insinuaba dudas aún. Pero apenas terminó, uno de los hombres de Elo empezó a rebuscar entre los utensilios de Gav y halló un pequeño transmisor Pamsice bajo un trapo manchado de sangre. Lo alzó con gesto suspicaz. ¿Qué es esto? ¿Una herramienta de carnicero nueva? El corazón de Gav pareció retumbarle en las costillas. Rápido, tomó el dispositivo y fingió molestia. Es un aparatito para contactar a mis proveedores. Un vendedor ambulante me lo vendió. ¿Crees que puedo fiarme de las líneas telefónicas de aquí, con tanto ladrón suelto? Se hizo un silencio tenso. El matón observó a Gav, inseguro de si aquella explicación tenía sentido o si estaba ante algo alarmante. Con aparente desdén, Gav arrojó el transmisor entre sus trastos, como si fuera basura. El hombre frunció el ceño y al final, sin pruebas contundentes, se retiró. Pero el olor a desconfianza quedó en el aire. Esa noche, los cuatro se reunieron con cautela tras la forja de Mick, a la luz tenue de una sola linterna. Tenían claro lo cerca que habían estado del desastre. Izzy fue la primera en hablar. Los hombres de Elo husmean cada vez más. Hay que despistarlos. Su idea: extender un rumor sobre un posible traidor entre los propios lugartenientes de Elo. Si se sembraba la semilla de la desconfianza dentro del cartel, tal vez Elo enfocaría su paranoia hacia el interior en lugar de seguir revisando a los vendedores. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó Rafa. Difundiré murmuraciones entre los vendedores de confianza, respondió Izzy. Decir que oí a un lugarteniente reuniéndose en secreto con forasteros sospechosos. La gente adora el chisme, y se propagará. Gav asintió. Si el cartel empieza a cazarse entre ellos, no tendrán tiempo de indagar tanto en nosotros. Es riesgoso, pero mejor eso que ver cómo se destruyen más vidas. Mick sacó un diagrama y explicó su plan de despiste externo. Había localizado los camiones de carga del cartel que cruzaban la frontera. Si coloco explosivos en uno de ellos y estalla después de pasar el control, parecerá obra de fuerzas externas. Así les desviaré la atención. Rafa arqueó las cejas. ¿Puedes hacerlo sin dejar rastro de nuestra intervención? Mick esbozó una sonrisa. He hecho trabajos más delicados en zonas de guerra. Esto es pan comido, solo a menor escala. Gav aprobó la idea. Hazlo rápido. No podemos prolongar esto. Mientras más tardemos, más fácil será que nos expongan. Esa noche, Izzy corrió el rumor confidencial entre varios vendedores de fiar. La historia de un lugarteniente que, al parecer, colaboraba con la policía. El chisme empezó a retorcerse y ganar matices conforme pasaba de boca en boca. Mientras tanto, Mick se coló entre las sombras hasta el estacionamiento custodiado donde el cartel guardaba camiones listos para partir al amanecer. Colocó una carga pequeña bajo el chasis, con un temporizador que haría explotar el camión al cruzar la frontera.
Luego desapareció sin dejar huella de intrusión. Al día siguiente, efectivamente, el camión estalló nada más pasar la frontera. La noticia impactó al cartel. Alguien los saboteaba desde fuera. O eso concluyeron. Conelo, enfurecido y su círculo sofocado por rumores de traidores internos, empezaron a dividir su atención. Al menos, de momento, la Delta Force podía respirar. Sin embargo, lejos de ceder, el cartel redobló su brutalidad tras estos reveses. Cundió la paranoia y Elo exigió que el lobo interviniera en persona. Normalmente, el lobo se mantenía en las sombras, pero la explosión del camión, el rumor de infiltrados y el ambiente de terror le hicieron decidir que su presencia física era imprescindible. Llegó con un séquito de guardaespaldas fuertemente armados, paseándose con arrogancia por el mercado. Desde un puesto abandonado, Gabe y Izzy lo observaron bajar de una SUV reluciente. El lobo era un hombre alto y robusto, de unos 50 años, con el rostro curtido y fiero. La multitud retrocedió instintivamente, como si su sola presencia los repeliera. Su voz resonó en la plaza mientras ladraba órdenes, los ojos inyectados de cólera. «Alineadlos», dijo a sus esbirros. «Quiero demostrar quién manda. Si estos pueblerinos creen que pueden socavarnos, les enseñaremos. El que sea, al azar si hace falta, lo usaremos de ejemplo». Un silencio sobrecogedor precedió a que varios hombres armados se llevaran a empujones a algunos vendedores. Algunos parecían elegidos al azar, otros, acusados de no pagar la protección. El terror volvió a enseñorearse. Antes de mediodía, se oyeron disparos. Gav alcanzó a ver, desde su escondite, los cuerpos de dos hombres que se negaron a arrodillarse. La sangre manchaba el empedrado. «Revisen cada envío, cada camión, a todos los que hayan oído rumores», ordenó el lobo. «Y encontrad un chivo expiatorio, un traidor para torturar en público. Quiero que aprendan lo que pasa con quien se nos enfrenta». Gav sintió revuelto el estómago. Si iban a matar gente al azar, la infiltración estaba a un paso de convertirse en una guerra abierta. No podían quedarse de brazos cruzados mientras la masacre aumentaba. Sin embargo, Rafa, apostado en alto, advirtió: «Van armados hasta los dientes. Si atacamos de frente, esto será un baño de sangre. Veamos si hay otra forma de hacerlo». Pero las circunstancias se salieron de control. Al caer la tarde, el lobo, furioso por no hallar pruebas claras de la conspiración, ordenó secuestrar a cualquiera con la mínima sospecha. Así cayó Enrique Quique Delgado, un vendedor humilde de baratijas, que ocasionalmente pasaba a Gabe información menor, rutas alternativas, rumores de envíos. No era un informante formal, pero sí un conocido relacionado con Delta Force. Hombres de chaqueta negra llegaron a su puesto. Uno lo levantó del cuello y espetó: «Tú. Tenemos preguntas. Vas con nosotros». «No sé nada». «Por favor», gimió Quique. En vano. En menos de un minuto, se lo llevaron ante la mirada horrorizada de los presentes. Izzy, que estaba vendiendo hierbas a pocos puestos, no alcanzó a moverse. Sintió un nudo helado en el pecho al verlo desaparecer. De inmediato, corrió la voz de que Quique estaba en un almacén a las afueras del mercado. Decían que el lobo quería interrogarlo personalmente por sus tratos con extranjeros sospechosos. Sin duda sería torturado. Bajo tormento, podría soltar algo que relacionara a Quique con Gav y los demás, destruyendo la misión. Esa noche, el equipo se reunió con urgencia. Mick caminaba de un lado a otro tras su forja. Si lo dejan en sus manos, podría confesar y nos descubrirán. Irán a por nosotros. Rafa, con rostro sombrío: «No puedo ver morir a más inocentes por nuestra operación secreta. Si no hacemos nada,
Lo estamos condenando. Izzy estaba cruzada de brazos. Si lo torturan, podría delatarlo todo. Nuestros códigos, puntos de reunión, que somos militares. No podemos arriesgarnos. Hay que sacarlo de ahí. Gav exhaló con fuerza. El riesgo es enorme. Un asalto frontal revela nuestra tapadera, pero si no lo hacemos, perderemos de todas formas. No tenemos opción. Todos se miraron con gravedad. El siguiente paso era claro: rescatar a Kike antes de que el lobo le arrancara cualquier información vital. Tenían que actuar de inmediato. Gav propuso un plan audaz que, de salir bien, liberaría a Kike y les daría cierta negación creíble si era ejecutado con perfección. Colocar explosivos. Mick pondría un artefacto bajo el capó de una camioneta cercana al almacén, con un temporizador que estallaría poco antes de que Gav entrase. La explosión distraería a los guardias y los alejaría de la zona principal. Posición de francotirador. Rafa se instalaría en un tejado, rifle en mano, para eliminar a cualquiera que intentara flanquear a Gav o dar la alarma. Sedante para Kike. Izzy prepararía un vial de un poderoso sedante. Si dejaban a Kike drogado, no correría el riesgo de contar nada si llegaban a recapturarlo. Infiltración de Gav. Sería el encargado de entrar al almacén en medio del caos, liberar a Kike y sacarlo. Cuanto menos gente entrara, mejor para evitar ser detectados. La sincronización era clave. La bomba debía estallar en el momento exacto, ni antes ni después. Rafa tendría que disparar en el segundo oportuno, sin desvelar su posición. Izzy solo tendría una oportunidad de inyectar el sedante a Kike. El tiempo lo es todo, remarcó Gav. Unos segundos de error, y esto se viene abajo. Mick, mantén la carga pequeña para no destruir medio edificio. Rafa, neutraliza a los vigilantes sin llamar demasiado la atención. Izzy, no falles con el sedante. No lo haré, prometió ella, seria. Rafa frunció el ceño, decidido. Cumpliré mi parte. Ojalá el caos haga que no se enteren de que estamos ahí. Con el amanecer cerca, o rescataban a Kike o lo perdían todo. La misión, y quizás sus propias vidas. La noche cubría otra vez el mercado fronterizo con sombras alargadas entre puestos y edificios destartalados. A las afueras, aguardaba un almacén de paredes de metal corroídas y muros de hormigón agrietado, lejos de la ruta turística. Para el cartel, era un centro de interrogatorios improvisado. Para la Delta Force, un objetivo prioritario. En un pequeño taller cerca del corazón del mercado, Gav, Mick, Rafa e Izzy estaban en tensión máxima, mirando un diagrama rudimentario del almacén a la luz de una linterna. Ya habían decidido rescatar a Kike, pero sabían que la misión sería muy peligrosa. Objetivo: entrar, neutralizar a los guardias, extraer a Kike y salir sin dejar pruebas que los incriminaran. Amenazas: al menos 8 o 10 matones con armas automáticas, cámaras de vigilancia en el perímetro y focos iluminando cada puerta. Un acceso lateral, aunque custodiado por 2 guardias, parecía lo más factible. Rafa señaló el mapa con la punta de su cuchillo. Espero que haya 2 patrullas rondando fuera. Una en la entrada, otra en el muelle trasero. Dentro, ni idea. Cuando escuchen disparos, llamarán a refuerzos. Mick asintió, mostrando un dispositivo artesanal con antenas y microchips. Por eso necesitamos una distracción grande que rompa sus comunicaciones y genere pánico. Colocaré un camión con explosivos cerca de la valla para volarlo y así lograr que corran todos en esa dirección. Gav entrará por detrás. Izzy movió un mechón de su cabello. Hay que encontrar a Kike rápido, sin combates largos. En cuanto se den cuenta de que es un rescate, se atrincherarán o llamarán a todo el cartel. Gav asintió. Tenemos que movernos en perfecta coordinación.
No podemos dejar a Quique en sus manos ni un minuto más. Al rato, Mick gateó bajo una camioneta vieja, aparcada junto a la valla del almacén. Conectó los cables a un pequeño detonador y revisó su reloj. Apretó un botón, y una diminuta luz roja parpadeó 2 veces. «Está armado», susurró al auricular. 30 segundos para iniciar la función. Unos cientos de metros más lejos, Rafa estaba subido a unas cajas, con el rifle apuntando al patio del almacén. Vio a 2 hombres charlando bajo los focos, con postura relajada. Ellos no sospechaban lo que se avecinaba. «Los tengo a la vista», susurró Rafa. No se han percatado de nada. Gabe e Izzy, junto a la pared trasera del almacén, se refugiaban en la oscuridad. Del interior salía el zumbido lejano de generadores. Gab pensaba en Quique atado a una silla, sufriendo golpes y torturas. La adrenalina le recorría las venas. Al cumplirse el tiempo, la camioneta explotó con un estruendo que sacudió la valla y mandó metralla y fuego hacia las paredes del almacén. El humo se elevó hasta los focos de seguridad, partiéndolos y desatando una alarma ensordecedora. Gritos de los guardias y un correteo de pasos se mezclaron con el olor a pólvora. Rafa aprovechó la confusión para disparar 2 veces. Los hombres del patio cayeron antes de poder reaccionar. Gabe e Izzy corrieron a la puerta trasera mientras todos los guardias iban al punto de la explosión. Gab forzó la cerradura con una palanca. El guardia que estaba dentro se giró sorprendido. Gab se le echó encima y le hundió un cuchillo bajo las costillas, tapándole la boca. Cayó al piso con un quejido ahogado. Izzy corrió a arrastrar el cadáver para evitar que se viera el charco de sangre. Recorrieron un pasillo apenas iluminado por luces parpadeantes. El piso temblaba por las sacudidas de las explosiones y las detonaciones lejanas. Oían pasos y voces que resonaban por los pasillos. Pánico. Al llegar a una puerta, Gab oyó a hombres hablando en su interior. Con un gesto, indicó a Izzy que se quedara atrás. Irrumpió de golpe y se topó con 2 matones que apenas alcanzaron a gritar. Gab les disparó con su pistola silenciada. 2 dobles toques, y cayeron sin hacer ruido salvo el golpe de sus cuerpos al caer. A la luz de los fogonazos, vio a Quique atado a una silla, el rostro magullado. Se acabó. Tranquilo. Izzy entró al instante, revisando las heridas de Quique. Sus ojos mostraban una mezcla de terror y confusión, pero Izzy le susurró. «Estás a salvo. Vamos». Cortaron las bridas de sus muñecas y le inyectaron el sedante. En segundos, Quique se calmó y dejó de temblar. Sabiendo que el tiempo apremiaba, Gab lo cargó al hombro. Rafa, desde su puesto, vio llegar un grupo de 6 hombres por el patio, fusiles en mano, dispuestos a revisar el edificio. Rafa disparó otra ráfaga, volando a 2 de ellos y ahuyentando a los demás. «Dens prisa», urgió por radio. «No aguantaremos mucho». Gab y Izzy regresaron al pasillo inicial, pero ya oían pisadas cerca. Fueron hacia un segundo pasillo que daba a la parte trasera. Con una patada, Gab abrió la puerta que daba a un patio lleno de humo y escombros del primer estallido. «Mick, vuela al otro lado», dijo Gab por el micro. Mick activó la segunda bomba en la parte opuesta del edificio. Otro estruendo sacudió los muros, levantando un muro de polvo y fragmentos. Bajo esa nube, los sicarios gritaron, desorientados. En mitad de esa confusión, Gab, Izzy y Quique escaparon entre callejones. Rafa, satisfecho de verlos salir, lanzó un par de disparos más para cubrir su retirada y luego recogió su rifle. Saltó por un tejado y se perdió por las calles vecinas. En apenas 5 minutos, Delta Force había sacado a Quique, inutilizado parte del almacén y desaparecido bajo la cortina de humo. Los lugareños oyeron estruendos,
Gritos y vieron fogonazos, sin entender si era un ajuste de cuentas interno o una fuerza misteriosa que atacaba al cartel. Pero se notaba que había precisión militar detrás. Cuando el humo se disipó, los matones del cartel comprendieron que no era obra de una pandilla cualquiera. Los restos de explosivos, la forma en que cayeron sus hombres sin aviso, la coordinación milimétrica. Estaban ante profesionales. Uno pateó un trozo de metal chamuscado y gritó por teléfono: «Tenemos cadáveres en la parte trasera. Se han llevado a Quique. Esto no fue un cártel rival. Esta gente sabe lo que hace». Elo llegó con la rabia pintada en el rostro, los ojos llorosos por el escozor del humo. «Maldición. Ningún local se atrevería a esto». Escupió. «Debe de ser gente de afuera, tal vez agentes del gobierno o mercenarios». Recordó a los nuevos vendedores, las anomalías que habían detectado. El carnicero con un radio extraño, el herrero demasiado diestro, el verdulero con porte sospechoso y la herbolaria demasiado tranquila. Una certeza desagradable se apoderó de su mente. «Búsquenlos», rugió. «Revisen calle por calle, azotea por azotea. No pueden andar lejos cargando a un herido. Rápido». En minutos, grupos armados se desplegaron por los callejones, asustando aún más a los pocos civiles que se asomaban. El aire se impregnó de terror. Entre gritos y botas golpeando el piso, la redada se intensificó. Mientras tanto, Gab y los demás, con Quique inconsciente, sorteaban las callejas a toda prisa. Mick iba adelante, volcando puestos y obstáculos para frenar a los perseguidores. Rafa cubría la retaguardia con su arma corta, abatiendo a quienes los flanqueaban. Izzy cargaba a Quique, a pesar del peso muerto que representaba. «Van tras nosotros», advirtió Rafa, oyendo los pasos rápidos tras ellos. Disparos esporádicos resonaron y balas volaron cerca de sus cabezas. La multitud, aterrada, se ocultaba. Algunos se daban cuenta de que eran los mismos vendedores que hasta ayer vendían carne, verduras y hierbas, ahora moviéndose con disciplina letal. Tras varios giros, Mick gritó: «Callejón sin salida». Había un montón de escombros bloqueándoles el paso. Tratarlos de apartar les tomaría minutos que no tenían. Y detrás ya sentían a los pistoleros aproximándose. Para colmo, Elo surgió de otro callejón, con un cuchillo grande. Tenía una sonrisa sedienta de sangre. «Vaya, el carnicero. No es un simple carnicero. Debí darme cuenta antes». Gab pasó a Quique a Izzy y le hizo un gesto a su equipo para que se retirara. Dio un paso al frente y sacó su cuchillo de combate. «Terminemos esto ya. Tú también tienes cosas que hacer, ¿no?». Él lo arremetió con un tajo directo a la garganta. Gab se echó atrás por escasos centímetros. Contraatacó con varias estocadas rápidas. Las chispas del choque metálico brillaban en la penumbra del callejón. Los pasos se arrastraban en el piso de concreto, ambos rodeándose con cautela. Elo soltó una nueva acometida. Gab la bloqueó con dificultad. Sentía la fuerza bruta de Elo, que embestía como una bestia furiosa, pero carecía de la disciplina y técnica que Gab había perfeccionado durante años. Aprovechando un descuido, Gab fingió cansancio y retrocedió. Elo cayó en la trampa y fue con un golpe sobreextendido. Gab se escabulló a un lado y le propinó un codazo en las costillas. Luego, con un movimiento fluido, hundió su cuchillo en el cuello de Elo. Este soltó un gorgojeo ahogado, escupiendo sangre, y se desplomó. Gab se quedó jadeando, con la adrenalina aún bombeando. Aquel que había matado a tantos inocentes y sembrado terror, por fin había caído. Uno de los subordinados de Elo presenció la escena y huyó despavorido. Mick levantó su arma, pero el hombre dobló la esquina antes de que pudiera disparar.
Gav supo que su tapadera se había ido al traste. Si ese sujeto llegaba con el lobo, estarían perdidos. Y no podían arriesgarse a perder tiempo en perseguirlo mientras llevaban a Quique. «Vámonos», ordenó con rabia contenida. El equipo escapó por un laberinto de callejones sumidos en sombras. Dejaban atrás el cadáver de Elo en medio del callejón. Ya nadie dudaba de que se trataba de una fuerza entrenada. Al otro lado del mercado, en un edificio blindado, el lobo se enteró de la muerte de Elo. Poseído por la furia, arrojó un vaso de whisky contra la pared, que se hizo añicos. ¿Se atreven a matarlo en mi territorio?, bramó. ¿Quiénes son? Un teniente, pálido por el miedo, murmuró. Se mueven como soldados. No son simples policías. Rescataron al rehén y acabaron con Elo. ¿Quieren guerra?, gruñó el lobo. Se la daremos. Preparad todos nuestros hombres. Si hay que arrasar el mercado para encontrarlos, se hará. El que encubra a esos infiltrados morirá. Llamen a la sombra. Quiero a nuestro mejor cazador en esto. Mencionar a la sombra heló la sangre de los presentes. Un sicario de leyenda, letal y silencioso. Con aquello, quedaba claro que el lobo no escatimaría. La muerte de Elo se esparció como pólvora. Algunos vendedores sintieron un atisbo de alivio, sabiendo que alguien peleaba contra el cartel, pero a la vez pánico porque la represalia sería atroz. En las horas siguientes, contingentes armados recorrieron cada rincón, deteniendo a quien pareciera sospechoso. Rafa, desde un escondrijo, veía como todo se llenaba de matones. Esto pinta mal, comentó. Darán vuelta el mercado entero hasta dar con nosotros. Mika apiló su arma junto a él. Necesitamos otro plan. Hemos perdido la tapadera y esto está plagado de sicarios. Izzy, con el ceño fruncido, preocupada. Nadie más nos ayudará. Tienen demasiado miedo. Tal vez debamos organizar una resistencia, pero la gente teme al cartel. Gav estaba en silencio, con el rostro tenso. Al fin alzó la mirada, con resolución. El lobo ha declarado la guerra total. O desaparecemos y dejamos la misión, o los enfrentamos hasta el final. El silencio se adueñó del pequeño sótano donde se ocultaban. Cada uno valoró el costo. Si huían, el cartel se ensañaría con el mercado. Si se quedaban, corrían el riesgo de ser aplastados por la superioridad numérica. Pero su misión siempre fue desmontar al cartel desde dentro. De acuerdo, dijo Gav con serenidad. Acabamos con esto. Protegeremos a los inocentes y eliminaremos a el lobo. Toca pelear como nos entrenaron. No podemos escondernos para siempre. Decididos, los cuatro asumieron el precio de su elección. La primera batalla había terminado. Delta Force se había desenmascarado. Pero la guerra apenas comenzaba. El rescate de Quique y la muerte de Elo desencadenaron una ola de violencia en el mercado fronterizo. Ya no había operaciones sigilosas. La tapadera de Delta Force se había esfumado en cuanto Gav mató a Elo. Con la noticia de un escuadrón entrenado que desafiaba al cártel, el lobo respondió con todo su poder. Más de 50 hombres armados invadieron el mercado. El amanecer encontró a la comunidad al borde de un desastre que no había pedido. Delta Force se reunió en un sótano abandonado. El lugar, atiborrado de cajas polvorientas, hacía las veces de cuartel improvisado. Gav, Mick, Rafa e Izzy sabían que el enfrentamiento era inminente. De pie junto a un mapa dibujado a mano, Gav trazaba rutas con tiza, marcando puntos clave para emboscar o bloquear a los sicarios. No podemos escondernos, dijo, con voz sombría. Si huimos, masacrarán a los comerciantes por represalia. Solo nos queda convertir el mercado en su tumba. Ninguno lo contradijo. La dimensión moral de la misión era terrible,
pero el cártel ya estaba matando a gente inocente. Mick, cruzado de brazos, añadió: «Pondremos trampas y usaremos la ventaja del terreno. Ellos tendrán hombres y armas pesadas, pero podemos desorientarlos y obligarlos a caer en emboscadas». Rafa asintió. «Les daré apoyo desde un punto elevado. Cuando se adentren, los iré atacando desde arriba. Pero igual tendremos que lidiar con el grueso de sus fuerzas». Izzy, con gesto preocupado, recordó: «Todavía hay civiles escondidos en sus casas o puestos. Algunos no se han ido. Debemos protegerlos lo más posible». Gav apretó los labios, sintiendo la carga de la responsabilidad. «Lo intentaremos. Nuestro objetivo es simple: diezmar al cártel y acabar con el lobo. Si él cae, el resto se desmorona. Luego las autoridades se encargarán». Al despuntar el día, Mick salió con cargas explosivas, rollos de cable y detonadores. Empezó a colocar bombas en zonas estratégicas, pasillos estrechos, techos de chapa y puestos de madera que pudieran colapsar. Quería crear muros de fuego y escombros que partieran las filas enemigas y las empujaran a zonas de muerte, donde Delta Force tendría ventaja. Trampas en los puestos, la mayoría eran de madera. Si colocaba cargas en las bases, una sola detonación haría caer toda la fila y aplastar a los que pasaran. Puntos de cuello de botella. En las calles más angostas, pequeños explosivos para derrumbar vigas y bloquear la vía o sepultar a los enemigos. Sorpresas en las azoteas. Algunos edificios conectados por tablas tambaleantes servirían de ruta de escape del cártel. Mick instaló minas parecidas a Claymore para hacerlas explotar si intentaban cruzar. Volvió sudoroso al escondite y bebió agua. Todo listo. Los explosivos están coordinados para detonarse de forma progresiva, no arrasar el mercado entero de una vez. Gav lo felicitó. «Buen trabajo. Esperemos no tener que detonarlos todos». Rafa se subió a una antigua torre de vigilancia. Buen mirador para dominar las entradas principales. Armó su rifle, revisó la mira y distinguió cómo se acercaban grupos de civiles asustados y algunos sospechosos armados. Tenía planeadas rutas de escape si lo localizaban. «Desde aquí veo 4 accesos», informó Rafa. «Parece que entrarán con varios vehículos». Gav respondió por radio: «Iremos informándote de dónde explotar primero». Mientras, Izzy llevó a cabo un plan más sutil. Contaminó parte de la comida y el agua que usaban los hombres del cártel con un derivado de hierbas que causaba náuseas, fiebre y desorientación, aunque rara vez era letal. Su meta: sembrar más paranoia y debilitar su moral. Algunas horas después, ya circulaban comentarios de matones colapsando por fiebre, vomitando sin control y jurando que se trataba de brujería. Al mediodía, el ambiente era explosivo. Más de 50 hombres, convocados por el lobo, avanzaron desde las afueras del mercado. Llegaron en camionetas blindadas y a pie, con rifles, escopetas, tal vez un par de lanzacohetes. La gente, espantada, se encerró en casas y puestos. Reinaron el silencio y la tensión. Desde la torre, Rafa describió la situación. Varias camionetas al norte, un grupo grande al oeste. Están fuertemente armados, con ametralladoras pesadas. Gav, agachado tras unos puestos semiderruidos, asintió en la radio. «Vienen con todo. Listos, nos toca». El fuego se abrió en la entrada norte. Los hombres del cártel disparaban contra las frágiles estructuras de madera, esperando sacar a los infiltrados. Pero no había nadie allí. Al verse sin respuesta, avanzaron. Fue la señal para que Mick activara los explosivos. Una hilera de puestos voló por los aires en una violenta llamarada. La onda expansiva tiró a varios sicarios al suelo y generó una barrera de fuego y escombros. Desconcertados, algunos quisieron retroceder, pero atrás ya había emboscadas,
Tiros de francotirador de Rafa que eliminaban a líderes o a quienes portaran armas pesadas. Sin mando, el grupo se desorientó. Otro pelotón intentó moverse al este, pero Mick detonó otra carga en un callejón angosto, haciendo colapsar varios techos y sepultando a varios. En medio del polvo y los gritos, otros tropezaban con cadáveres. Algunos seguían incendiados. Para colmo, varios empezaban a sufrir vómitos o mareos por la comida envenenada. Era un caos total. Izzy, emboscada con una ametralladora ligera, disparaba ráfagas cortas contra pequeños grupos que se separaban, antes de cambiar de posición. Gav coordinaba todo por el auricular, guiando a sus compañeros sobre dónde detonar las cargas o hacia qué puntos disparar. Cuando un puñado intentaba reagruparse, otra explosión retumbaba, hundiéndolos en escombros o exponiéndolos al fuego cruzado. El mercado, antaño repleto de vida, se transformó en un infierno de llamas y ráfagas de metralla. Los sicarios que sobrevivían se veían cada vez más asustados. Disparaban a ciegas, chocaban entre sí. Algunos incluso abrían fuego contra sus compañeros, creyendo que eran atacantes. Para empeorar, seguían sintiéndose enfermos por el agua y comida contaminadas. Aún así, no solo ellos caían. Algunos civiles atrapados en el fuego cruzado terminaron heridos o muertos. Delta Force, siempre que podía, desviaba la refriega lejos de las zonas con refugiados y auxiliaba a quienes se quedaban en medio. Pero no podían salvar a todos. Gritos de dolor se mezclaban con el crepitar de la madera ardiendo. Al final, la tenacidad del cártel se quebró. Mermados y sin un liderazgo claro, sus hombres comenzaban a replegarse o a huir en desbandada. Pero Gav detectó un grupo rodeando un viejo todoterreno con el que, al parecer, querían escapar. En la confusión, oyó que mencionaban a El Lobo, y supuso que el líder estaba cerca de ese vehículo. Mick, Rafa, estoy viendo movimiento en la parte este. Creo que el lobo busca escapar, informó Gav. Sorteando llamas y escombros, cruzó calles cubiertas de humo y trozos de metal. Balas tumbaban, pero Gav avanzó decidido. Llegó a un edificio que antes fue una oficina. Tenía mobiliario caro y adornos recargados, lo que sugería que el lobo lo había tomado como fortaleza personal. Ahora, con la ofensiva en marcha, parecía empacar sus riquezas para huir. Gav se coló por una puerta de cristal hecha añicos. Dentro, el olor a puros y licor se mezclaba con el de la pólvora. Pasó por salas abandonadas, con cajas a medio llenar de dinero y drogas. Oía explosiones a lo lejos, pero en ese corredor reinaba un silencio tenso. Al final, encontró una oficina abierta. Allí, un hombre robusto revolvía papeles y aparatos electrónicos, metiéndolos en una bolsa de viaje. Era el lobo. Se giró y clavó los ojos en Gav. Se produjo un instante de mutuo reconocimiento. En lugar de asustarse, el lobo se rió con desprecio. Debes de ser quien mató a Elo. El carnicero. ¿Viniste a rematar? Gav alzó el arma. Sí. No tienes salida, lobo. Tus hombres están muertos o huyendo. El lobo se encogió de hombros con cinismo. Los hombres se reemplazan. Los cárteles resurgen. Matas a uno y salen dos. Gobiernos, paramilitares, vigilantes, todos han tratado. Escupió. Y aquí estamos. Gav notó un nudo de rabia en el estómago. Suficiente charla, sentenció. Ríndete o muere. Pero el lobo dejó la bolsa a un lado. Se burló con una sonrisa. Prefiero probar cómo peleas, soldado. Se abalanzó con una rapidez sorprendente, chocando contra Gav y desviándole la pistola. Fueron a estrellarse contra el escritorio, que se rompió con el impacto. Gav sintió un dolor agudo en las costillas. El lobo era inmenso y furioso. Descargó golpes brutales que le sacudían el torso.
Gav, aunque más ágil, se vio superado por la fuerza bestial de su rival. Con la respiración entrecortada, clavó una rodilla en el vientre del lobo, haciéndolo retroceder un poco. Se incorporaron y se pusieron en guardia. En la penumbra parpadeante que entraba por las ventanas, se notaba la furia del lobo, que esgrimió un cuchillo. Veamos si sangras como cualquiera. Arremetió con tajos amplios. Gav esquivó como pudo y contraatacó, hiriendo levemente un brazo del lobo. El hombre gruñó, más furioso que nunca. El forcejeo los llevó a pisar muebles rotos, trozos de pared, papeles esparcidos. El lobo embistió otra vez, estrellando a Gav contra el muro, haciéndole ver estrellas. Un golpe más así y todo habría terminado. Concentrándose al límite, Gav giró e incrustó su cuchillo en el costado del lobo. Este soltó un gemido rabioso y levantó su arma para asestar un golpe letal al pecho de Gav. Pero Gav bloqueó ese brazo. Lo empujó contra el destrozado escritorio. Con un grito de esfuerzo, le clavó la hoja en la garganta. El lobo quedó mudo, los ojos desorbitados, escupiendo sangre. Gav se apartó mientras el corpulento jefe del cartel se desplomaba, sin vida. Por un segundo, Gav contempló la escena, respirando con dificultad, las manos manchadas de sangre. Al fin, el tirano responsable de tantas atrocidades había caído. Pero comprendía que la muerte de un hombre no garantizaba la erradicación total del cartel. Fuera, seguía la refriega. Sin embargo, quedarse ahí era un riesgo. Colocó un explosivo en una viga maestra de aquel despacho. Configuró el temporizador, pocos minutos para huir. Con una última mirada al lobo, recordó la frase burlona de los capós: siempre habrá otro. Aunque fuera cierto, al menos éste no seguiría matando. Abandonó el edificio, sorteando cascotes y fuego. Unos instantes después, el estruendo de la detonación sacudió la estructura. Paredes y techo se vinieron abajo, sellando la tumba del lobo. Al amanecer, el mercado presentaba un silencio extraño. Donde antes había puestos y ajetreo, ahora quedaban restos humeantes, maderos calcinados y cadáveres de sicarios que se negaron a rendirse. Al fin, sintiéndose seguros, las fuerzas del orden locales y militares se atrevieron a entrar. Con vehículos blindados, recorrieron las calles astilladas, examinando con cautela cada rincón. Se encontraron con un escenario de pesadilla, cajas destrozadas, techos colapsados, paredes agujereadas por ráfagas. El olor a explosivo y sangre impregnaba el aire. Había decenas de cuerpos del cártel, algunos atrapados bajo escombros. Pero de los misteriosos atacantes no había rastro. Solo rumores de que los habían visto actuar con pericia militar, arriesgándose por salvar a algunos civiles. Reporteros consiguieron testimonios confusos. No eran vendedores, se movían como fantasmas. Nos defendieron, pero destruyeron medio mercado. No hubo ninguna versión oficial que aclarara su identidad. En lo alto de una colina cercana, Gav, Mick, Rafa e Izzy observaban en silencio cómo el sol iluminaba los restos de aquel mercado destruido. Cumplieron la misión. El liderazgo del cártel fue aniquilado y sus hombres diezmados. Lo que quedaba no supondría una gran amenaza sin dinero ni jefes. Se quedaron unos instantes, viendo las columnas de humo ascender en el cielo de la mañana. El costo para la comunidad había sido alto, puestos arrasados, hogares incinerados, pero al menos la garra opresora del cartel ya no asfixiaría a la gente. Tal vez podrían reconstruir sin él o ni el lobo. Mick rompió el silencio. Hicimos lo necesario. Rafa, con el rifle al hombro, asintió serio. Ojalá sea suficiente. Izzy, sin apartar la vista de los restos, no dijo nada, reflexionando sobre la línea moral que habían cruzado. Civiles en peligro,
bombas en un lugar de comercio. Pero sabía que la alternativa era peor. Gav se mantuvo estoico. Al fin, soltó un escueto asentimiento y se dieron la vuelta, alejándose por las rocas. Nadie los recibiría con aplausos ni se llevaría el mérito. Solo sentían la satisfacción de saber que en ese rincón del mundo había un monstruo menos. Mientras se alejaba, Gav se fijó en la sangre seca en su antebrazo y recordó las últimas palabras del lobo. Siempre surgirán nuevos demonios. Era una verdad dolorosa. Pero, al menos, habían salvado vidas que el cartel habría destruido. En voz baja, murmuró: «Podemos matar monstruos, pero siempre habrá más». Nadie le respondió. Rafa, Izzy y Mick conocían bien esa verdad. La guerra nunca termina. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Nos encantaría saber tu opinión. Compártela en los comentarios y dinos qué parte te gustó más. Si disfrutaste el relato, no olvides dar like, compartir y suscribirte a nuestro canal para más historias cautivadoras como esta. Y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestro contenido más reciente. Tu apoyo significa el mundo para nosotros.